Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vayan conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Versículos 14 al 26. Ya los primeros 13 versículos lo estudiamos la semana pasada. Fe práctica en la relación entre los hermanos. Ese es el tema de Santiago en esta sección. Vamos a leer versículos 14 al 26, es decir, la segunda parte del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos varias semanas escuchando lo que es, o estudiando, lo que es el libro de Santiago. Santiago, San Jacobo, uno de los hermanos menores del Señor Jesucristo, escribe en un tiempo difícil para aquellos hermanos judíos que acaban de ser creyentes en la gracia de Dios, en Jesucristo, acaban de recibir a Jesucristo como el Mesías y tienen persecución de sus connacionales. Estamos hablando de los primeros años de la iglesia y ellos tienen que huir de Jerusalén por causa de la fe y por causa de otras cosas, persecuciones. Estaban dispersos en todo el área del Mediterráneo. Eso implica obviamente que las circunstancias no eran fáciles. Salir del país no es cualquier cosa. Ellos estaban sufriendo, estaban teniendo gran tribulación, gran prueba. Pero una de las características que tiene el libro, y ya lo he mencionado antes, es que es muy práctico en lo que enseña. No se enfoca solamente en una teología cognitiva, es decir, dar postulados teológicos, sino que esos postulados teológicos los enseña de manera práctica en la vida diaria, en la vivencia. No solamente postulados intelectuales, sino que los lleva, los ejemplifica y los aplica a la vida cotidiana. De hecho, muchos comentaristas dicen, bueno, el libro de Santiago, la carta de Santiago, una de las primeras cartas que se escribió del Nuevo Testamento, es, podemos decir, los proverbios del Nuevo Testamento. Es muy proverbial, es de mucha sabiduría. El doctor Jimmy Agan dice lo siguiente en cuanto al libro de Santiago. Me pareció muy interesante lo que él afirma de este libro en concreto. Él dice, cuando leemos la carta de Santiago, vemos que él enfatiza la necesidad de poner en práctica lo que decimos que creemos. Es un tema muy prominente en toda la epístola. Luego él dice, es muy fácil decir que creemos en Dios y mucho más difícil poner esa creencia en acción. Esto
fue un desafío no solamente para Santiago, sino para Jesús cuando enseñó en el Sermón del Monte. Hablar no es lo mismo que hacer. Jesús y Santiago lo saben. Estaban tratando de llegar a las personas reales en un mundo real, en problemas reales. Cuando comparamos la carta de Santiago al Sermón del Monte, vamos a encontrar muchas coincidencias. Es un pastor enseñando lo que enseña el Señor Jesús. ¿Qué vimos básicamente en el capítulo 1? Hay que buscar la sabiduría que viene de lo alto para enfrentar los problemas como verdaderos creyentes. Tener la actitud correcta, como dice en el versículo 1, teniendo sumo gozo. No podemos tener sumo gozo si desconocemos lo que dice las Escrituras. No podemos gozarnos en el trato providencial de Dios en medio de las pruebas si no tenemos la sabiduría que viene del cielo. Podemos renegar de Dios, podemos criticar la providencia, la soberanía de Dios en un asunto, pero si tenemos la sabiduría de Dios, vamos a aceptar lo que Dios quiere, porque Dios quiere hacer algo bueno para nosotros. Todo lo que se desprende de Dios es bueno para sus hijos. Y luego está la amonestación, pero no sirve solamente saber, tener la sabiduría, debemos accionar en medio de esa sabiduría, es decir, congruente a esa sabiduría, debemos ser hacedores de la palabra. Y el capítulo 2 está íntimamente ligado con el capítulo 1. Si alguno, versículo 26 del capítulo 1, si alguno se cree religioso, vamos a compararlo con el versículo 14 del capítulo 2. Hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Entonces el tema aquí es el que diga y el que obra. Ese es el asunto. Que lo que tú digas corresponda a lo que tú hagas. Debe haber una congruencia, debemos ser íntegros. Es la enseñanza del apóstol. En el capítulo 2 entonces es Santiago queriéndole enseñar a su audiencia cómo poner en práctica la verdadera religión. Versículos 26 y 27 del capítulo 1 para enlazarlo con el capítulo 2. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua del mal, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, no actúen según el mundo, no actúen según los estándares del mundo. Si el mundo dice A, nosotros no decimos A, decimos otra cosa, lo que Dios diga. Si Dios dice B, es B. Y el capítulo 2 se enfoca precisamente en cómo debes manifestar la fe, cómo debes ser alguien que haga la palabra de Dios y no solamente un oidor. La semana pasada vimos o aprendimos que de la primera forma que da Santiago para evidenciar, para mostrar que yo tengo la fe genuina, la religión verdadera, es el tema de la parcialidad entre los hermanos. Si yo soy imparcial, es una demostración de que tengo la gracia de Dios, de que realmente tengo la fe genuina. Pero si yo soy parcial, si tengo tratos diferentes con un grupo, con otro de cristianos, eso no es un rasgo que caracteriza al verdadero cristiano. ¿Por qué no debemos andar con parcialidades? ¿Recuerdan las razones? Número 1, es incongruente con el propósito electivo de Dios. No debemos andar con parcialidades porque es incongruente con el propósito electivo de Dios. La pobreza no es un obstáculo para que Dios haya elegido del mundo. Número 2, ¿por qué no debemos andar con parcialidades o con favoritismos? ¿Sí? Con acepción de personas, como dice el versículo 1 del capítulo 2, porque es incongruente con la revelación de Dios. Dios no quiere que hagamos acepción de personas. No estamos cumpliendo la ley de Dios. Y en tercer lugar, es incongruente con el juicio final. Dios, cuando va a juzgar, Él juzga a todos con el mismo estándar, la misma vara. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy?
versículos 14 al 26, lo que quiere enseñar Santiago en toda esta sección es algo muy puntual y espero que se lo aprenda para entender toda esta sección. Lo que él está diciendo acá es, no puedes separar la fe de las obras. Hay un lugar para las obras o para las buenas obras en la verdadera fe. Y ese es el tema que tiene Santiago. ¿Qué vamos a ver? Número 1, 3 cosas. Número 1, la falacia de una fe sin obras. La falacia de una fe sin obras. Versículos 14 al 17. Es lo que va a enseñar Santiago. La falacia, la falsedad de una fe sin obras. Es falsa. En segundo lugar, versículos 18 al 20, vamos a ver la veracidad de una fe que es acompañada por obras. La veracidad de una fe que es acompañada por obras. Versículos 18 al 20. Y los versículos 21 al 26, es 18 al 19, ¿ok? 14 al 17, 18 al 19 es la segunda parte y la tercera parte del 20 al 26, ¿ok? 20 al 26, ahí nos habla de los ejemplos históricos de la fe que es acompañada por obras. Ejemplos históricos de la fe que es acompañada por obras. Vamos con la primera. Los versículos 14 al 17, Santiago quiere enseñar que es falso una fe que no obra. Hay una falacia allí. Santiago comienza esta sección haciendo 2 preguntas interesantes. Fíjense. Lo primero que dice es, hermanos míos, ¿recuerdan ese carácter pastoral, filial que tiene Santiago? Hermanos míos, por favor, consideren lo que les voy a decir. Primera pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Segunda pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué enseñan las Escrituras en todo el conjunto de ellas? Que somos salvos por medio de la fe. Y algunos piensan que aquí Santiago está contradiciendo la enseñanza apostólica. Él dice, ¿podrá la fe salvarle? Como poniendo en duda la enseñanza apostólica. Vayan conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículo 5. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 28, ¿sí? Del capítulo 3. Versículo 28 del capítulo 3 de Romanos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué enseña Pablo? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y lo que está diciendo Santiago es, ¿podrá la fe salvarle? Y al final de esa sección, versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué está pasando acá? Hay una contradicción aparente. Uno dice, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Y por otro lado está Santiago, concluimos, ustedes pueden ver que se necesitan las obras y no solamente la fe. Por favor, explíqueme esto. ¿Alguno de los dos está mal? No, la verdad es que no es así. Fíjense el versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Ahí no dice si alguno tiene fe. Ahí no dice eso.
Ahí dice, si alguno dice, si alguno solamente se queda en palabras, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Estas dos preguntas son preguntas retóricas. La respuesta obvia es un contundente no. ¿Aprovecha si alguno simplemente dice que tiene fe? No. ¿Podrá esa fe que simplemente se queda en palabras realmente es una fe salvadora? La respuesta es obvia. No. No es así. El énfasis de Santiago se coloca en solamente en alguien que dice, en alguien que simplemente proclama, tiene una profesión de fe, pero en su vida no se refleja que eso sea una realidad. Es una inconsistencia a lo que Santiago está apuntando. Es inconsistente, es incongruente que tú digas que tienes fe, pero tú demuestras con tus obras que no tienes fe nada, no tienes nada de fe. Hay una confusión en este asunto. Lo que debemos entender es cuáles son los dos, digamos, los dos escenarios en cual Pablo se desenvuelve y en el que Santiago se desenvuelve. Por un lado, Pablo está fustigando a aquellos judíos que pensaban que solamente necesitaban obras para llegar al cielo. Y entonces Pablo está diciendo, no, necesitan fe, no necesitan obras, esas obras no los llevan al cielo, necesitan la fe verdadera. Ellos quieren ganarse el favor de Dios por su fuerza, por sus méritos, por sus obras. Aquí tenemos otra audiencia. Estos son creyentes que piensan que decir que son cristianos no asumen ninguna responsabilidad en amar a sus hermanos. Entonces es la fe verdadera, esa fe que salva, no está sola, está siempre acompañada. Tú eres salvo por la fe sola, pero la fe nunca está sola. Tú eres salvo por la fe solamente, pero esa fe hay un producto, hay unos frutos que evidencian que realmente tienes esa fe. Es decir, son dos caras de la misma moneda, son verdades complementarias. Ni una ni la otra debemos desecharlas, las dos están en perfecta armonía. Probablemente no lo supe explicar, pero vamos a escuchar lo que dice un comentarista que lo explica muy bien. Entonces, Simon Kistemaker dice lo siguiente: lo que sucede es que Santiago está mirando una de las caras de la moneda llamada fe y Pablo la otra. En otras palabras, Santiago explica el lado activo de la fe, Santiago, y Pablo el lado pasivo de la fe. En cierto sentido, los escritores dicen la misma cosa, aunque contemplen la fe desde diferentes perspectivas. Pablo se dirige a los judíos que buscan obtener salvación obedeciendo la ley. A estos Pablo le dice, no son las obras de la ley, sino la fe en Cristo la que trae salvación. Por el contrario, Santiago se dirige a dirige sus observaciones a personas que simplemente dicen que tienen fe, pero no la ponen en práctica. Ese es el asunto. Entonces, Santiago cree que la salvación es por fe, pero también cree que la salvación obra correctamente. Él no está diciendo ni está poniendo en duda que la fe genuina salva. Está simplemente haciendo una comparación entre fe. Él no está contrastando fe y obras. Ese no es el contraste. El contraste es fe verdadera y fe falsa. Vuelvo a decirlo. El contraste aquí no es fe y obras. En contraste, no. Aquí el contraste es fe verdadera y fe falsa. Podemos preguntarnos, ¿se puede comprobar que alguien tiene verdadera fe? Según Santiago, sí. Yo puedo mirar, tú puedes determinar si tienes fe verdadera o fe falsa. Sí lo puedes hacer. ¿Se puede poner en duda la fe de alguien? Sí, es legítimo. Sí.
¿Podemos llegar a distinguir objetivamente si alguien tiene una fe verdadera o no? Sí, esa es la respuesta. En este sentido, Santiago coloca una vez más un caso, o para ilustrar el asunto. El versículo 14, ¿podrá la fe, ese tipo de fe que no hace nada, salvar? Realmente es una fe que salva. Y en el versículo 15 en adelante pone una ilustración. Algunas traducciones dice, supongamos. Versículo 15. Supongamos entonces, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y es decir, mira un hermano que está en suma pobreza, necesita tu ayuda, tú que tienes varias túnicas, tú que tienes varios recursos, y ves a tu hermano pasando, como decimos acá, pasando roncha, ¿sí? Pasando trabajo parejo. Y si alguno le dice, id en paz, calentaos y saciados, pero ya va, está desnudo. ¿Cómo se puede calentar y saciar si no tiene las posibilidades? Entonces Santiago les dice, ¿cómo debe actuar el creyente en una situación como tal? Simplemente diciéndole, el Señor te ayude, chao. Es cruel. Si yo tengo la posibilidad de ayudar y yo digo, yo amo al Señor, pero simplemente cierro mi corazón contra el hermano, porque es que soy pichirre realmente. Y porque, no, primero soy yo y siempre yo, y no solamente me conformo con una túnica, sino que quiero 10. Pero el hermano le falta una túnica, le falta túnica. ¿Cómo se debe comportar el creyente? Lo que está diciendo Santiago es que es más provechoso que tú le des una bendición, Dios te bendiga, te ampare, te guarde hasta luego, o que tú le des una túnica. ¿Qué es más provechoso? ¿Tú crees que con una bendición de palabras él se puede comprar algo? No, estamos en un mundo real, es lo que está diciendo Santiago. Pon los pies sobre la tierra. Hay necesidades reales y el amor cristiano se evidencia cuando tú puedes ayudar de forma tangible a tus hermanos. Este tipo de saludo, shalom, id en paz, calentados y saciados, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, básicamente es que Dios bendiga la diligencia que tienes que tener, ¿oíste? Tienes que ser muy responsable, ¿sí? Porque Dios no bendice la negligencia. Y, bueno, gracias por la lección, pero tengo hambre y tengo frío. Dios, en este tipo de saludo es simplemente el Señor bendiga y prospere tus esfuerzos. Dios bendiga lo que tú haces para ti mismo. Es esa bendición que le está dando. Como, eso no dice en la Biblia, ¿ok? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Eso no lo dice la Biblia. Pero esto dice algo así. Ayúdate y Dios te ayudará. O sea, confía en Dios, tranquilo. Dios te va a proveer. Pero lo que no sabes es que el medio que Dios quiere usar eres tú. Y eres, en vez de una bendición para tu hermano, eres una aflicción para tu hermano. Eres una gran prueba para tu hermano. Santiago dice, versículo 16, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciados, pero no les dais las cosas que se necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué bendición trae eso? ¿Qué beneficio trae eso? Eso es cruel, eso es despiadado. Eso es no tener amor, afecto natural. Versículo 17, así también la fe. Ese así también, por lo tanto, asumimos que lo anterior es una situación hipotética, entre comillas. Probablemente ya ha pasado. Pero Santiago dice, bueno, supongamos. Ellos ya lo habían vivido. Y él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que si no hay una operatividad externa es porque no hay vida interna. No hay vida interna.
Si hay operatividad externa, si hay funciones externas, significa que hay vida adentro. Si no, no. Aquí es el bendecir o el beneficiar a los hermanos de la fe. Ya lo había dicho al principio, no hagan distinción entre sus hermanos, trátenlos a todos por igual. Número 2, como son sus hermanos, busca el beneficio y ama realmente a tus hermanos en la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. C.P. Ploy dijo: cuando a la fe le faltan las obras, no es solamente un efecto o un defecto estético. Es un asunto de vida o muerte. O estás vivo o estás muerto. No es que adorna la doctrina, no. Es que es un asunto que determina si eres realmente salvo o no lo eres. Es si realmente estás cumpliendo la ley real. Versículo 8 del capítulo 2. ¿Recuerdan lo que dije de la ley real? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, ¿cuál es la ley del rey? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo mismo que dice aquí. Ahora te lo voy a explicar cómo se ama al prójimo. Cuando ves necesidad, cuando ves que está pasando hambre y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, no de sinvergüenciarlo, pero de ayudarlo, estás cumpliendo la ley real, la ley del Rey de Reyes. Eso es lo que está enseñando Santiago. Entonces, en conclusión, la primera parte, versículos 14 al 17, Santiago está enseñando la falacia de una fe que no obra. Es falsa. Una fe donde no hay frutos es totalmente falsa. Número 2. Ahora se concentra en la veracidad de la ley que es acompañada de obras. Versículos 18 al 19. Y esto es una de las secciones más fuertes que hay para interpretar. Espero hacer el mejor esfuerzo para que puedan entenderlo. En esta parte, Santiago quiere enseñar que la verdadera fe es acompañada siempre por obras. Santiago hace un contraste entre un pensamiento, o quiere fustigar o atacar un pensamiento que no es correcto. Fíjense. Él ahora coloca a alguien imaginario, versículo 18, pero alguno dirá, puede ser que él está imaginándose a alguien en específico o simplemente quiere anticiparse a una posible objeción. Sea lo que sea, él sabe que hay un tipo de pensamiento. ¿Cuál es el tipo de pensamiento que no está tolerando Santiago acá? Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y Santiago le dice, muéstrame entonces tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es muy interesante este versículo, pero si lo analizamos, lógico hubiese sido, tú, Santiago, tienes obras y yo tengo fe, pero ahí no dice eso. Ahí dice, tú, Santiago, tienes fe y yo tengo obras. Algunos sugieren que no es un asunto entre el tú y el yo. Es un asunto entre el que tiene y el que tiene otra cosa. Es decir, unos tienen fe, otros tienen obras. Algunos se concentran en la fe, otros se concentran en obras. Es decir, el pensamiento como tal hay un pensamiento que está mal. Aquellos que creen que la fe y las obras no tienen nada que ver una de las otras. No existe relación entre la fe y las obras. No, ya va, algunos tienen fe y otros tienen obras, pero el que tiene obras no necesita la fe y el que tiene la fe no necesita las obras. Ese es el pensamiento que está fustigando aquí Santiago. Aquí el punto es una persona que no ve una relación como si no fuesen compatibles la fe y las obras. La fe, ellos ven la fe por un lado, las obras por otro lado, no tienen que ver una de las otras. Y Santiago lo que quiere es hacer entender a su audiencia que hay una relación armoniosa entre las dos. Hay un lugar adecuado para cada una de ellas.
y les lanza un desafío. Bueno, si tú crees que la fe y las obras, la fe verdadera es separada de las obras, es decir, no hay compatibilidad entre fe y obras, entonces vamos a hacer algo. Muéstrame tu fe sin poner obras y yo te voy a mostrar mi fe colocando obras. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana en esta contienda. Es imposible que tú puedas mostrar fe sin obra. Marcos capítulo 2. Vayan conmigo. Marcos capítulo 2. Lo que está diciendo Santiago es, la fe se puede ver. La fe se puede ver. Marcos capítulo 2. Versículo 3. Marcos capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, Marcos 2, 3 en adelante. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se fueron al techo, descubrieron el techo de donde estaba Jesús y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de ellos fue evidente por la manera en que hicieron las cosas. Vio Jesús la fe de ellos. Pregunto, tú dices que tienes fe. ¿Cómo es tu vida diaria? El Señor Jesús puede decir, yo veo tu fe. Claro, porque Jesús ve adentro del corazón. No. Yo puedo, tus hermanos de la iglesia, tu familia puede decir, este es un hombre de fe. Esta es una mujer que tiene la verdadera fe. Todo depende de lo que estás haciendo, las obras que estás haciendo. Si no obramos de acuerdo a lo que decimos, nos parecemos ¿a quién? ¿Sabes a quién nos parecemos? Santiago dice a los demonios. Eres un demonio. Si tú dices que tienes fe y no obras según la fe. Si tú dices que eres cristiano, pero no te comportas como cristiano. Si tú dices que amas al Señor y realmente lo que haces es blasfemar el nombre de Dios con tu actitud y con lo que tú dices y con lo que haces. No, eres un demonio entonces. Fíjense, estamos en la categoría de demonios si solamente sabemos, decimos, pero no actuamos. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, excelente ortodoxo. ¿A qué se está refiriendo Santiago con eso? Se está refiriendo al famoso Shema. El Shema de Deuteronomio 6, que dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Recuerden que en la antigüedad había lo que se llamaba el politeísmo, ¿recuerdan? Es decir, muchos dioses tribales. Pero el Shema reconoce el monoteísmo judío. Es decir, tú debes reconocer que existe un solo Dios. Esa es la ortodoxia judía. Tú te conformas a la confesión perfecta. Tú te conformas a los estatutos perfectos. Tú te conformas a la palabra de Dios. Es decir, tú crees que Dios es uno. Aplauso, muy bien, te felicito. Pero ¿sabes qué? Los demonios también saben esa verdad. Y son mejores que tú. ¿Sabes por qué? Porque tiemblan ante esa verdad. Y tú eres un indolente ante la verdad. ¿Venimos a la iglesia a qué? Pregunto. Venimos para vernos las caras. Que, oye, que me hace falta ver a mis hermanitos. Los veo una vez semanal porque me cae muy bien. No. Venimos ante la presencia de Dios. Cristo está en medio de nosotros. Es una falta de respeto que nos estemos durmiendo. Es una falta de respeto que tu pensamiento esté en otro lado. Cristo está allí. Cristo te está viendo.
Entonces tú dices que tú sabes del Evangelio, que tú eres creyente, pero tu comportamiento, tu obrar no corresponde al verdadero temor a Dios. Así son los demonios. Y ellos tiemblan ante la presencia de Dios y tú eres un insolente ante la presencia de Dios. ¿Tienes verdadera fe o qué? ¿O te estás autoengañando? Categoría de demonios son aquellos que no obran, sino que simplemente se quedan con una confesión, y puede ser una confesión fidedigna. Ya lo aprendimos con el pastor Luis. No es necesario repetir la predicación al final del Sermón del Monte. Autoengaño. Dicen Señor, Señor. Confiesan correctamente, pero no hacen la voluntad de Dios. No te sometes a la voluntad de Dios. No haces lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando a Jesús se le preguntó, hermanos, cuando a Cristo se le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento? En Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, el Señor responde, ustedes saben el mandamiento. Oye Israel y cita la Shema. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Cristo dice, ese es el primer y más grande mandamiento. Y la Shema queda hasta allí. Pero la enseñanza de Cristo es, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que está diciendo Santiago acá. Tú dices que Dios es uno, pero se te olvidó la otra parte de la ley. Si tú pecas en un punto de la ley, te haces culpable de todo. Yo guardo el día del Señor. Yo no tengo dioses ajenos. Yo no tomo el Dios en vano. Pero soy adúltero, pero soy codicioso. Pero amo a Dios, pero no amas al hermano. Es una falacia, es falso. Apréndase esto. Información sin transformación produce hipocresía. Vuelvo a repetirlo, lo aprendimos en un ministerio bueno. Información sin transformación produce hipocresía y fariseísmo. Produce hipocresía y fariseísmo. No te dejes engañar por tu propio corazón. Evalúate. ¿Qué estás haciendo diariamente? ¿Estás amando verdaderamente a tus hermanos? ¿Estás amando verdaderamente a Dios? ¿Te estás conformando a la ley de Dios diariamente? ¿O es un asunto de fachada venir solamente el domingo a congregarse? ¿Podrá esa fe que tú dices tener, tú crees que es una fe verdadera? No lo creo, dice Santiago. Y por último, ahora él trae el ejemplo histórico bíblico de que la fe verdadera siempre fue acompañada de obras. Siempre fue acompañada de obras. Versículos 20 al 26 comienza con esta pregunta. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quieres saber, hombre necio? ¿Qué es lo que está diciendo? Vano, cabeza hueca. Esa es la palabra. Vano, hueco, vacío, necio, insolente. Ya va, pero Santiago, ¿por qué no me vuelves a decir hermano mío? Exacto. Porque Santiago quiere hacer estremecer los cimientos de la persona. Por favor, eso es una necedad lo que estás haciendo. Es una necedad pensar que solamente decir que eres salvo, solamente decir que eres cristiano, solamente decir que tienes fe, pero no obras según eso. Por favor, eso está vacío, eso está hueco. Te estás engañando a ti mismo. No seas falto de conciencia. Oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21 empieza con un ejemplo. Hay dos ejemplos. Versículos 21 al 24 es el ejemplo de Abraham. Y versículo 25 es el ejemplo de Rahab. Vamos con el primer ejemplo. El ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham.
Por un lado coloca a Abraham. ¿Quién fue Abraham? Oh, por Dios. Abraham. El emblema más grande que tenían los judíos del padre de la fe. Poderoso. Digno el ejemplo de Abraham. Digno. Y por otro lado vemos a Rahab, la ramera. Dos ejemplos aparentemente distantes en cuanto a la personalidad y los antecedentes de estas personas, pero ambos fueron justificados. Son diferentes, pero es la misma verdad en acción. Vamos con Abraham, versículos 21 al 24. ¿Qué dice? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Lo primero que hace Santiago es trasládate a Génesis 22. ¿Qué debemos hacer? Trasladémonos a Génesis 22. Vamos. Génesis 22. Génesis capítulo 22. Lo que hay en Génesis capítulo 22 es el episodio cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, ¿sí? Anteriormente Dios le había prometido un hijo. Abraham pensó que su hijo iba a ser por la sierva porque su esposa no tenía la capacidad de procrear, pero Dios luego le dijo, no es Ismael quien es el heredero de la promesa, sino que te voy a dar un hijo por Sara que te voy a dar el hijo. Ahorita vamos a ver esos detalles. Pasa el tiempo, por fin tiene el hijo prometido, Isaac. Y ahora está disfrutando del jovencito Isaac, del niño Isaac, el niño de la promesa, el hijo de su esposa legítima. Y ahora Dios le dice, ahora me lo vas a sacrificar. Y a eso apela Santiago. ¿Qué hizo Abraham? ¿Dudó? No. ¿Lloró mucho en el camino? ¡Ay, mi hijo! No, eso no dice las Escrituras. El hombre agarró y se fue con el muchacho. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a pasar hasta cierto punto. Él sabía que tenía que obedecer a Dios. Simplemente tenía que enfocarse en obedecer a Dios. Su fe fue fidedigna, hermanos, porque Él se lo demostró genuinamente a Dios. Versículo 12 del capítulo 22 de Génesis. Versículo 12. Y dijo, este es el ángel de Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Mira, interesante, porque ya conozco que temes a Dios. Pregunto, ¿Dios no sabía que él tenía temor de Dios? La prueba de su fe demostró su amor verdadero a Dios. Y ese es el tema de Santiago, recuerdan, capítulo 1, la prueba de vuestra fe. Santiago fue probado en su fe y esa prueba demostró que sí tenía la verdadera fe. No lo hagas, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios, sea cual sea la circunstancia. Sea cual sea la situación, él iba a ser obediente a la voz de Dios. Era una fe tan real, tan genuina, que no le importó qué le pidió Dios. No le importó. Le pidió lo más preciado. Versículo 2 del capítulo 22. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. No fue cualquier cosa. Se lo pidió. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo dio. Solamente que Dios lo retuvo de concretar el asunto, pero el corazón demostró que sí tenía el amor de Dios por sobre todas las cosas, por sobre su hijo, por sobre las circunstancias.
Y eso es lo que dice Santiago. Volvemos entonces a Santiago. Era tan fe, la fe era tan real que fue capaz de convencer a Dios de que sí le tenía temor a Dios. Y es interesante, aquí dice, versículo 22, Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, subraya esa palabra, se perfeccionó por las obras? ¿Qué significa eso de perfeccionar por las obras? El versículo 23 nos aclara mejor este asunto. ¿Cómo es que se justificó por las obras y cómo es que se perfeccionó por las obras esa fe? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta frase no está en Génesis 22. Esta frase está en Génesis 15. Capítulos antes, Dios le dijo, te voy a dar una descendencia. No tenía ni el primer hijo, ni a Ismael. Y dice la escritura que Abraham creyó y le fue contada por justicia. Ese episodio es lo que usa Romanos, o lo que usa Santiago en Romanos, para evidenciar que la fe es, que la salvación es por la fe, la justificación es por la fe sola. Santiago usa es la prueba de la fe. Génesis 22. Y él dice, ¿no te diste cuenta que en Génesis 22 se cumplió lo que dice Génesis 15? El episodio del sacrificio de Isaac, lo que hizo fue confirmar o corroborar que la fe que tuvo en Génesis 15 era genuina, era real. Se perfeccionó en ese sentido. Se demostró, salió a la luz que él en ese momento sí tuvo fe. En ese momento tuvo fe. ¿Justificado delante de quién? De los hombres. Justificado delante de Dios solamente por la fe sola en Cristo. Justificación ante los hombres, es lo que enseña Santiago, por las obras. La fe sin obras es muerta. Por eso el versículo 23 dice, y se cumplió lo que él hizo en Génesis 22, entonces se cumplió lo que ya había dicho en Génesis 15. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Justificado de qué? De que demuestra la verdadera fe. No la justificación de salvación, sino la justificación de que posee la verdadera fe. El hombre justificado por las obras y no solamente por decir que tiene fe. Ese es el ejemplo de Abraham. Ahora vayamos al ejemplo de Rahab. Es interesante, hermano, que a esta mujer nunca se le quitó el adjetivo de ramera. Usted busca en todas las escrituras donde aparece Rahab y siempre la ramera. ¿Por qué no le cambiaron eso, por Dios? Para demostrar que aún el más vil pecador tiene oportunidad de salvación. Solamente por la fe en Cristo. ¿Tú te crees muy pecador? Qué bueno. Cristo puede perdonar el peor de tus pecados. Lo peor que hayas hecho. Cristo es poderoso para salvar al que se acerca a Él de verdad. De verdad. No confiando en Él, confiando solamente en el poder, convenciéndose de que Él cumple su promesa de que el que se acerca a Él no le echa fuera. Rahab, la ramera, no te olvides, la ramera. Asimismo también Rahab la ramera, este es el último ejemplo, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿A qué está haciendo referencia Santiago? Está haciendo referencia a lo que ocurrió en el libro de Josué. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos al libro de Josué. Josué, capítulo 2. ¿Quién fue esta Rahab, la ramera? ¿Quién fue? Lo primero que debemos decir es que este segundo ejemplo, obviamente para la mente del judío está diciendo, pero ¿cómo me vas a traer este ejemplo tan burdo, tan guácala?
¿sí? Tan insignificante, tan falto de dignidad. Si tú me dices Abraham, pero por supuesto, lo menos que yo espero de Abraham era su fe verdadera. Ahora le dice, ahora te voy a poner un ejemplo feo. Y también hubo fe verdadera. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. En este episodio Josué manda espías a que observen. Ellos están antes del Jordán, están a punto de entrar a la tierra prometida, Canaán, y manda los espías a la primera ciudad, que es Jericó. ¿Sí? Recuerdan, los muros de Jericó, los muros caen, ¿verdad? Entonces, aquí en Josué capítulo 2, él manda a espías a verificar, y ellos van, trepan los muros y quedan en la casa de esta ramera. Pero ellos están siendo perseguidos, los descubren y están siendo perseguidos. Entonces ella lo que hace es esconderlos en su casa. Llegan las personas preguntando, llegan los perseguidores y se van de la casa, y ella sigue escondiendo a estos dos espías hebreos. Versículo 8, 2:8, Josué 2:8. Antes que ellos se durmiesen, imagínense la cantidad de tiempo que pasaron ahí escondidos, ¿no? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Lo que yo voy a hacer es porque yo tengo conocimiento de quién es el que está haciendo las cosas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, de los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, una vez más, se lo atribuye al Dios de los hebreos, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Reconoció la soberanía y el poder de Dios, y en ese reconocimiento pide algo. Versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho, ¿qué dice? Misericordia con vosotros. ¿Por qué hizo misericordia con ellos? Porque le tenía temor a Dios. He hecho misericordia con vosotros, así la haréis con vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Versículo 22. Ellos llegan, versículo 22, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por otro camino, pero no los hallaron. Ella los encaminó por otro camino. Versículo 23, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda esta tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Versículo 6, capítulo 6, disculpen, capítulo 6. Ellos entonces se preparan y conquistan Jericó, le dan las vueltas a la ciudad de Jericó y se caen los muros de la ciudad de Jericó. Y empieza la toma a Jericó, capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad, este es Josué, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. ¿Y qué dice? Se acordó. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ella hizo una cosa buena y Dios se lo retribuye bien, le da vida, porque ella tenía temor de Dios en lo que actuó. Versículo 22.
Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, otra vez, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y a todos los que era suyo, y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto, y hace énfasis en la obra que ella hizo, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y cuando usted lee Mateo capítulo 1, usted se va a dar cuenta de que en la genealogía del Señor Jesucristo se menciona a Abraham y se menciona a Rahab. La salvación es para aquel que viene y se arrepiente. Rahab hizo lo que hizo. Tuvo misericordia con estos dos espías porque tenía temor de Dios. Ella sabía que esa tierra le pertenece a Dios. Dios arriba en el cielo y en la tierra. Por tanto, lo que yo hago es porque tengo una convicción de ese Dios y quiero que ese Dios me salve. Y yo hago misericordia con ustedes. Estoy demostrando que yo le tengo temor a ese Dios. Se lo estoy demostrando a ustedes por la manera en cómo me estoy conduciendo con ustedes. ¿Quién se hubiese imaginado que una ramera iba a tener una fe de esa manera si no hubiese quedado registrado? ¿Y cómo quedó registrado? Porque lo demostró y ellos lo registraron, ¿sí? Hermanos, la fe se demuestra. Tú no puedes decir que eres creyente, que eres del Señor, si tus obras no corresponden con tu profesión de fe. El ejemplo de Abraham enfatiza el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y el ejemplo de Rahab enfatiza el amor a Dios teniendo misericordia y amando al prójimo. Yo no sé si Santiago lo pensó de esa manera, pero es así. La conclusión de Santiago es muy peculiar también. Y lo ha dicho 3 veces, espero que se hayan dado cuenta. Versículo 18 del capítulo 2. Versículo 17 del capítulo 2. Así también, la fe si no tiene obras es muerta. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La muerte, recuerde que le estaba escribiendo a judíos, ¿sí? Judíos que eran cristianos. La muerte para el judío era un asunto de inmundicia, ¿sí? Tocar un cadáver quedaba a la persona inmunda. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? La fe sin obras es inmunda delante de Dios. Es asquerosa esa fe. No sirve para nada. O te comportas como verdadero creyente y empiezas a hablar, no solamente como creyente, sino a actuar como verdadero creyente que teme a Dios y que quiere hacer las cosas bien para Dios. Si no lo haces, es una inmundicia a tu vida. Y por más cosas espectaculares que tú hagas por los hermanos, por más espectacular que tú le des toda tu casa y tus bienes a los hermanos, pero no tienes amor a Dios, pero realmente no hay temor de Dios en tu vida, esa es una fe vana, inmunda delante del Señor. Que el Señor nos guarde y nos ayude. El acto del bautismo ejemplifica esto. El acto del bautismo es representar de manera evidente, física, exterior, la supuesta fe que tengo.
Yo me puedo bautizar, pero si no tengo fe, ese bautismo no es nada. El bautismo no salva. Pero si yo soy del Señor, si tengo esa convicción de que estoy amando a Dios sobre todas las cosas y amo la iglesia, amo el cuerpo de Cristo, ese bautismo no me salva, simplemente perfecciona, simplemente confirma la fe. Que el Señor nos ayude a evaluar nuestras obras. Las obras que habla Santiago, si bien es ayuda a tu hermano, es decir, concéntrate en ayudar, en ser productivo, beneficioso a tu hermano, es más allá de simplemente ayudar al prójimo, es conformarse a la ley de Dios. ¿Cómo está tu vida? Las buenas obras son aquellas que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo que me has dado, Señor, para poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que han podido escuchar este sermón. Ayúdalos, Señor, para que puedan evaluar su vida a la luz de este mensaje, Señor. Ayúdanos, danos temor, Señor, realmente de cómo estamos actuando y no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Que no nos confiemos en que simplemente sabemos doctrina, en que simplemente sabemos postulados cristianos, que realmente nos comportemos como hijos de luz, que amemos al prójimo y que te amemos a ti, conformándonos a la ley. Y aquellas personas, oh Señor, que tienen convicción en este momento de que no tienen temor a ti, ten misericordia, que ellos puedan ver a Cristo, el único y suficiente Salvador de sus vidas. Que no vayan a otros, Señor, que no confíen en ellos mismos, que se levante el temor de Dios en ellos, de manera que acudan a ti en arrepentimiento y fe, confiando en tu promesa. Ayúdanos a santificarnos, Señor, a evaluar nuestros caminos y mejorar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén.